Hola muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a esta siguiente sesión de sociolingüística. Vamos a dar continuidad a la introducción que más o menos empezamos la sesión anterior. Fue un poquito rápido, discúlpame porque, bueno, pues es apremiante el tiempo, ¿verdad? Y los contenidos que hay que ver. Voy a cerrar en este video la introducción, ¿vale? Y de ahí pasamos al principio de la segunda sesión, que ya voy a empezar igual a compartirte por este medio, ¿vale? Muchas gracias por su gentil atención. Bueno, la clase pasada nos quedamos platicando con respecto a por qué es relevante el estudio de las variantes que se llegan a dar del inglés, ¿sí? Bueno, es importante desde la sociolingüística, ya platicamos que la sociolingüística nos reúne dos disciplinas, dos ámbitos, ¿no? Que son el estudio social, la sociología, el estudio de la sociedad, de los grupos sociales, con el estudio lingüístico, con el estudio de la lengua, ¿sí? Y concretamente entre muchos ámbitos que retoma, pues de manera principal, y es lo que retomamos acá, son las variaciones que se dan de uso de una misma lengua por grupos sociales, ¿sí? Hemos hablado de que este fenómeno ocurre cuando es grande la comunidad de habla de esa lengua, cuando está extendida en diferentes países, en diferentes regiones, y por lo mismo ese proceso da lugar a fenómenos varios, ¿no? Digamos, de uso de la lengua. Ya estudiamos en semántica fenómenos de homonimia, de paronimia, de homofonía, ¿no? Entonces, pues ello da lugar a toda esa variabilidad, incluso de uso de una lengua en un mismo sitio. Situaciones de mala interpretación, ¿no? Por ejemplo, de anfibología que también se llegan a dar, incluso dentro de una misma región. Pues mucho más cuando son diferentes áreas, ¿no? Los lugares en donde se hablan estas lenguas, mucho más ocurre, porque la misma extensión territorial, el que esté hablándose en un sitio o en otro, da lugar a que se den particularidades de uso de esa misma lengua, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso ya hemos hablado de estas situaciones, estos ejemplos, en donde una palabra que utilizamos en México no necesariamente se utiliza de la misma manera en otros lugares, ¿no? Da ello lugar a variaciones, por ejemplo, léxicas, o sea que a un mismo significado se le asigne un significante o un nombre de esa palabra, de ese significado, diferente en las regiones, ¿no? Seguramente has oído mucho en los últimos años de esta discusión acerca de que en México le llamemos a este fruto aguacate y que en otros lugares le llamen palta, por ejemplo, en América Latina. Bueno, los mexicanos han defendido este caso, ¿no? Señalando que es un fruto correspondiente a nuestro lugar, a nuestra región y que desde la lengua náhuatl, bueno, ¿no? Tendría como esta denominación. Aún entonces se llegan a ver estas variaciones y pues las personas lo defienden porque es la manera en la cual conocen, ¿no? Denominan a ese significado. Hay variaciones de ese tipo. También puede ser a la inversa, ¿no? O sea, que utilicemos un mismo significante para referir diferentes significados, como el caso que he tratado con antelación, en donde te decía que en México, al nombrar zapatilla, nos referimos a un calzado, normalmente es femenino, alto, ¿no? La zapatilla. En tanto, en otras regiones puede referirse, igual en América Latina, casi siempre, ¿no? A un calzado deportivo, más de tipo deportivo, ¿sí? Entonces, bueno, pues llegamos a encontrar variaciones, como te digo, de un mismo significante para diferentes significados, ¿no? O al revés, o sea, como un significado que tiene diferentes denominaciones, diferentes significantes en esas regiones. Las variaciones a nivel dialectal, digamos, por regiones, esos dialectos o variaciones dialectales que se dan en diferentes regiones, son de diferente tipo según el elemento constitutivo que estemos hablando de la lengua, ¿no? Puede referirse a variación léxica, o sea, que sea una manera diferente de nombrarlo, de darle esa denominación a ese significado. Puede referirse a variación semántica, o sea que varíe el significado, digamos, de ese mismo significante, que es lo que hemos hablado ahorita de estos ejemplos, pero también se puede referir a otros casos, ¿no? No se puede hacer una variación que sea a nivel pragmático, que es uno de los más comunes, ¿no? Tal vez ya se tiene definido un significante, un significado, pero hay como usos concretos, ¿verdad? Referidos, frases hechas, expresiones, en fin, normas de cortesía en determinados lugares que pueden también tener una variabilidad, ¿no? Con respecto a otras regiones, ¿vale? Ya hemos platicado también de estos casos. Alguien puede tener una lengua desarrollada a un nivel alto y sin embargo que le sea difícil comprender lo que ya localmente dice, ¿no? Ahí ya está lo pragmático. Te he platicado de este caso. Alguien puede tener un nivel alto, por ejemplo, de español. Venir a México, ir en la calle, donde estén unos chicos jugando fútbol y escuchar de pronto que digan, ¿no? Bolita, por favor,
es posible que va a entender todo, o sea, bolita, ¿no? Ese uso de pelota, bola, además dicho así, bolita. Y también la norma de cortesía, por favor. Pero no necesariamente va a entender a nivel pragmático qué es lo que hay que hacer, cuál es la respuesta, digamos, a eso, ¿no? Que sería, pues, devolver la pelota amablemente a quien te ha pedido ese favor, ¿no? Es algo como más local, ¿sabes? Ahí está identificado en esa pragmática. Puede haber también una variabilidad y una multiplicidad de interpretación, ¿vale? A propósito de ello. Pero puede tratarse de otros cambios también a nivel morfológico e incluso sintáctico, o sea que yo diría que son más como de profundidad, de conformación de la palabra, ¿no? Cuando pensamos, otra vez te voy a poner un caso del español, cuando nosotros decimos, por ejemplo, ustedes saben o tú sabes, ¿sabes? Ustedes saben, a decir en el caso de España, vosotros sabéis, ¿sí? ¿Por qué? Es el mismo uso, es el mismo significado, ¿verdad? Es la misma parte de uso pragmática, vaya, pero no es la misma constitución, ¿verdad? Ni del pronombre ni del verbo consecutivamente, ¿no? En este caso, decir ustedes se saben, por ejemplo, vosotros sabéis, ¿sabes? Incluso lleva acento en la E porque es una palabra que termina en S aguda. Y la otra conjugación, por ejemplo, la de Argentina, vos sabés, sí, a ver, ahí te van las tres, ¿no? Que acabo de mencionar. Ustedes saben, o tú sabes, México, variación dialectal de México, en España, peninsular, ¿no? Variación, digamos, original, peninsular de España. Vosotros sabéis, o decir en variación dialectal argentina, vos sabés, ¿sí? Igual ahí lleva acento porque es aguda y termina en S también. En nuestros casos no, ni tú sabes, ni ustedes saben, porque el énfasis está en sa, entonces es una palabra grave, que es la regla contraria en la ortografía, ¿no? Si terminan en ese vocal, no lleva acento, ¿sí? Entonces encontramos pues esa variabilidad, ¿no? A partir de ahí, incluso como puedes ver a nivel ortográfico, acuérdate que la ortografía es la escritura recta, ¿no? Orto es recto, ¿te acuerdas que te lo he dicho, ¿no? Como la ortodoncia, poner los dientes rectos, ¿no? La ortopedia, no sé, a la hora de caminar, ¿no? Recto. Igual la ortografía se refiere a la escritura, la representación recta, ¿no? Digamos, correcta, sale la ortografía. Incluso a ese nivel puede llegar en función de la diferente, o sea, variabilidad del diferente uso que tiene, ¿vale? En el caso del inglés, es bastante necesario el identificar esa variabilidad. Primero porque en el peor de los casos nos casamos con una única versión. O sea, pensar, por ejemplo, que el inglés americano es el más común, es el que se entiende y se habla en cualquier región y que ese es el que tenemos que aprender, ¿no? Y enseñar también. En algún caso un poquito más amplificado en esa visión, digamos, podríamos pensar en el inglés británico, ¿sí? Considerar, digamos, que pues hay dos, como nosotros España y México o España y América Latina, pensar que es Reino Unido, ¿no? El inglés británico y el inglés que se habla en Estados Unidos de América, con igual alguna variabilidad. Pero no es tan simple eso, ¿no? No se reduce solamente a eso. Cuando empezamos a reconocer en cuántas regiones, en cuántos países se habla inglés, ya nativo o ya lengua extranjera, encontramos realmente que la variabilidad es muy vasta, muy amplia, ¿no? Ahorita un ejemplo así primero que te podría dar también de verbos, por ejemplo, como el que dije de sabes, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, el verbo learn, ¿sabes? En pretérito, que se pueda decir con ed, al final, lo que se pueda decir con t, al final, ¿no? Y ahí está. Esa, por ejemplo, es una conjugación incluso en pretérito que se hace en el caso del inglés y que varía según la región en la cual se esté implementando o en la cual se esté utilizando. Pero también puede haber otras, como dije, por ejemplo, de fonética, ¿no? En el caso del inglés, pues como sabes y lo hemos comentado, no es tanto el tema de la sintaxis, ¿no? No es tanto el tema incluso de la semántica, es sobre todo el tema de la fonética en comparación con lenguas como la nuestra. Y bueno, allí llegamos a encontrar una gran variabilidad en pronunciaciones, todas las cuales vamos a estudiar a lo largo de este curso con la intención de que tú tengas esa apertura, esa visión más amplia de uso del inglés. Y no nos casemos con una versión, ni siquiera con dos, digamos, británica, americana, sino que seamos capaces de reconocer que hay muchas más versiones en diferentes regiones del mundo, incluso dentro de Estados Unidos, dentro del Reino Unido, dentro de Inglaterra particularmente. Dale, acuérdate que Reino Unido son 4 países, ¿vale? O sea, dentro del Reino Unido, pero también dentro de la propia Inglaterra y por supuesto en nuestras regiones. Recapitulando, recuerda que el inglés como lengua extranjera es la número 1, es la más utilizada en el mundo, ¿sale? Ahora, así como dije, como lengua extranjera. Entonces, por lo mismo, todo este uso extendido pues da lugar
a que haya una gran variabilidad con respecto a su uso en función de la extensión geográfica. ¿Vale? Recapitulando, entonces recordemos que el dialecto o la variación dialectal es un uso diferenciado que se da en función de las regiones en diferentes en donde se habla esa lengua o donde se utiliza esa lengua, ¿no? Y que puede impactar, digamos, a diferentes niveles, ¿no? En función de pues el cómo esté siendo utilizado, el cómo esté siendo implementado ese idioma para la comunicación en esas regiones o en esos países en particular. ¿Vale? Y que puede haber, en efecto, una gran variabilidad. Igual que hay de nosotros, por ejemplo, en el español, en un país tan grande como México, dentro del mismo México podemos encontrar variaciones múltiples. ¿Eh? La gente que habla en el centro, la gente que habla en el Bajío, la gente que habla en el norte, la gente que habla en el sur, la gente que habla en la costa. Ni siquiera es la misma variación que encontramos en la costa, por ejemplo, del Océano Pacífico, que la que encontramos en la zona del Golfo de México. También hay variabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del inglés, como dije que es tan extendido, pues hay mucha más todavía, ¿vale? Hemos platicado hasta ahí. Bueno, entonces, un dialecto lo entendemos como esa variación de uso de una misma lengua en otras regiones, en otros lugares, en donde llega el uso de la lengua, hasta donde llega, digamos, el uso de la lengua. Debido a esa extensión geográfica, ello da lugar a que haya usos diferenciados de esa misma lengua, que son las que conocemos como dialectos o variaciones dialectales, ¿vale? Recapitulando, yo creo que ninguno de ustedes está en esta interrogante ahora, o duda, pero igualmente lo voy a comentar para que no haya espacio para este tipo de preguntas, ¿no? Recuerda que un dialecto no es una lengua originaria, como a veces la gente no especialista en lengua la denomina, ¿vale? Un dialecto es una variación de una misma lengua que no está reducida a un grupo pequeño de uso, como por ejemplo nuestras lenguas originarias en México, sino que más bien se dan porque son muchas las personas, son muchos los hablantes que utilizan esa lengua en el mundo, y por lo mismo, en una región se puede utilizar de una manera diferenciada de la que se ocupa en alguna otra región, ¿vale? Eso es un dialecto o una variación dialectal. Bueno, vamos a estar ocupando un poco en el curso el material de una doctora que es pues, la máxima autoridad en sociolingüística en nuestro contexto, que es la doctora Yolanda Lastra. ¿Vale? Partimos aquí entonces de un principio que ella está señalando. La doctora Yolanda Lastra marca que mucho de esto, el considerar cuáles son como las versiones oficiales y cuáles las no oficiales, secundarias o derivadas, digamos, ¿no? De la versión oficial, va en función de estos dos elementos que son el prestigio y el rechazo, ¿vale? Y bueno, esto va también en función de las otras palabras que ves aquí, o sea, considerar cuál es la originaria. Mucho de esto va en torno nacionalismo, ¿no? La consideración, digamos, de un país, de su cultura, de su historia que ha vivido. En un caso como el nuestro, nosotros que vivimos en México, defendemos muchas de las veces la lengua, la variación que se utiliza en nuestro contexto. Si ahora mismo yo te preguntara, ¿cuál crees tú que es la versión de español más estandarizada, que se entiende por cualquier persona? Seguramente que dirías que es la nuestra. ¿Sí? Si te preguntara cuál crees que es la mejor hablada, tal vez ahí te pondrías un poquito a pensar, ¿verdad? Porque sabes que en América Latina, en gran parte de nuestra región, por ejemplo, se utiliza la S para S, C y Z. Ya hemos platicado de eso también, el fenómeno del ceseo, o sea, pronunciar como S, en cualquier caso la S, la C y la Z, ¿cierto? Ahí está. Entonces, bueno, pues tal vez pensando un poco en esos fenómenos, podrías decir que está mejor hablado el que se marca en España, donde sí se hace esta diferencia de pronunciación. Pero es posible que por nacionalismo y por identidad, por idiosincrasia, tú digas, no, aún entonces está mejor dicho el de México. Te voy a dar un ejemplo, porque, por ejemplo, en España se utilizan muchos pleonasmos, ¿no? Como sal para afuera, sube para arriba, eso pues, está mal dicho, es una repetición innecesaria, una palabra innecesaria. Y desde esa perspectiva está mejor hablado el de México, ¿sí? Ahí está. Fíjate cómo la parte social, la parte cultural pesa para que tú pienses que es mejor esta versión, ¿sí? Pues porque somos mexicanos, tenemos esta experiencia, podemos analizar cómo se usa en otro lugar y pensar que la nuestra pues parece mejor, ¿vale? Bueno, si yo te pongo esa misma pregunta del inglés, es posible que tú dirías que, o sea, no vas a aplicar el mismo criterio, ¿sí? Señalando que el de Estados Unidos, por ejemplo, es mejor que se hable en Reino Unido.
¿sí? Posiblemente ahí, como ya tú estás fuera, digamos, de esa cultura, de ese contexto que a ti te ve implicado, en el caso del español, ¿vale? Como aquí no lo estás, es posible que digas, no, bueno, es que ahí sí es mejor el inglés británico, porque es el original, fíjate bien, ahí está el origen, ¿no? Porque es el original, porque de allí surge, su manera es mucho más retórica, mucho más elegante de hablar, ¿no? La pronunciación no está contaminada por tantos diferentes naciones, ¿no? De la gente que viene a integrar a Estados Unidos, pues migrantes, ¿no? En su historia, no nada más de América Latina, digo, la migración de América Latina, te lo he contado, es reciente, ¿no? Es desde, o sea, la segunda mitad del siglo pasado. Todo el tiempo anterior, desde el siglo XVIII, cuando Estados Unidos consigue su independencia, pues la mayoría de los migrantes son europeos, ¿no? Que llegan en barco hacia New York, por ejemplo, que ven la Estatua de la Libertad como la representante de ese sueño americano, ¿sabes? La migración latinoamericana es mucho más reciente. Llegan pues de todas partes del mundo a Estados Unidos y entonces pues conforman esa nación, ¿no? De ahí el nombre de estos estados, ¿no? El nombre es de Estados Unidos de América, ¿vale? Que ahí lo constituyen cuando se unen, cuando se fortalecen como una nación. Entonces, una persona podría decir, allí está todo diversificado, ¿no? Pues tiene una fuerte influencia de muchos tipos. Entonces, no hay como pensar en el inglés original, el británico, ¿eh? Ahí lo pensará seguramente un poquito diferente. No dudo que alguno de ustedes sí diga, ¿no? Que es mejor el norteamericano y de sus argumentos. Pero seguramente que en muchos casos varios de ustedes dirían que es mejor el británico. Tan solo por eso, porque es el original. Pero a veces no podemos aplicar el mismo criterio para el español, porque nuestra parte cultural, ¿vale? La historia, en fin, nos gana y pensamos que no, o sea, que tenemos argumentos para decir que nuestra versión es mejor. ¿Ya viste? Ahí está. El tema del prestigio de una versión, de una cultura, de un pueblo, nos hace a nuestra vez rechazar otras tantas versiones y considerarlas menos buenas, ¿no? Considerarlas más influidas, más diluidas, no sé, correspondientemente, ¿sabes? Ahí está. Entonces, mira, te puse esta imagen aquí a propósito de estos círculos de las banderas, como para ir haciendo ese reconocimiento, ¿no? En primera instancia, entonces, están puestas como aquellas banderas en donde se habla esta lengua, pero que es tomada justamente con esa autoridad, como con ese prestigio, ¿no? Entonces, en primera instancia, tú ves la bandera, por ejemplo, en este caso de Reino Unido, recapitulando esta idea de que son cuatro las naciones que conviven aquí, ¿cierto? Ahí está Irlanda, Irlanda del norte, Gales, Escocia e Inglaterra, ¿sí es cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos estas naciones integrando al Reino Unido y poniéndolo allí en esta bandera que está inicial. Y a continuación tenemos entonces a Estados Unidos, ¿verdad? La bandera que viene ahí atrásito. A continuación, ¿no? Enseguida, digamos, en ese ajuste de las banderas, en ese acomodo de los circulitos y las banderas, ¿verdad? A continuación, detrás, digamos, en esta posición, se encuentra la bandera canadiense, ¿sí es cierto? La bandera canadiense, allí también, como para platicar acerca de, pues, igual ese prestigio que está así contemplado, ¿no? Digamos, en función del uso que se ocupa mayormente, ¿vale? Y se considera así en el mundo. Bueno, más atrás puedes ver entonces ya igual puestas otras banderas de otras regiones donde también se habla inglés. Ya aquí lo veremos en la historia porque se habla inglés en esos lugares. También vamos a ver un poquito de la historia de la conquista del Imperio Británico, ¿no? Y encontramos entonces la bandera de Australia, que es la que ves abajo, que tiene las estrellas blancas grandes, ¿vale? La bandera de Australia y un poquito más atrás, ¿no? Digamos la bandera que se parece a estas, que es la de Nueva Zelanda, ¿sí? Igual, mira, fundamentadas como estados extendidos del Reino Unido. ¿Ya viste? Es una bandera que es semejante, como que incorpora allí la figura del Reino Unido, pues porque ya veremos aquí, al final eran sus colonias, ¿no? También de este lugar. Entonces, bueno, lo correspondiente pues es verlo de esa manera en estas banderas Australia, Nueva Zelanda, pero también en otras regiones. Por ejemplo, la bandera que ves arriba, más colorida, que es de Sudáfrica, ¿sí? En donde también pues hay una comunidad, igual por conquista del Reino Unido, ¿no? Una colonia y una comunidad muy extendida de habla, también de esta lengua, ¿sí? Y algunas otras más, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, la otra bandera, en este caso de Irlanda. Acuérdate que Irlanda está dividido en dos, igual lo veremos aquí. La que forma parte del Reino Unido, acabo de decir que es Irlanda del Norte, ¿no? Y la otra Irlanda,
que está, digamos, suelta del Reino Unido, pero en donde también se habla inglés, al final de cuentas, con su propia caracterización, ¿no? Digamos, con su propia forma compositiva y que impacta en diferentes ámbitos de la lengua, como bien mencionado. Hay otros lugares más que podemos ahí anexar, ¿no? Y esta bandera, de hecho, no es la de la India, a lo mejor fue lo primero que pensaste, se parece, pero las de la India, las líneas no son verticales, son horizontales y llevan medio un escudo, pero son esos mismos colores, ¿no? Entonces, bueno, sí que viene a colación pensar que es una bandera que también quizás tendría que estar aquí porque la India es una región en donde también se tiene como lengua oficial al inglés, igual gracias a las conquistas del Reino Unido, aunque sus lenguas nativas, sus lenguas originarias y usuales sigan siendo estas dos que son el hindi y el urdu. A final de cuentas, su lengua oficial establecida por el Imperio Británico, pues es esa, el inglés, ¿no? Y mucho de esta definición va a ser en función de esa historia del Reino Unido como conquistador en diferentes regiones del mundo, lo cual iremos viendo pues aquí a lo largo de nuestro curso, ¿sale? Hemos mencionado entonces por qué indicar, por qué estudiar al inglés, ¿no? En esa variabilidad. Bueno, pues hemos dicho entonces por qué es la lengua extranjera más utilizada en el mundo para, para podernos comunicar, digamos, de una manera efectiva, ¿no? Efectiva. En ese caso, como lengua extranjera, el inglés más que cualquier otro. Ya hemos platicado que nativas en una misma región es el chino mandarín, nativa en diferentes regiones es el español, pero lengua extranjera, digamos, y que es como la común, ¿no? En este caso, pues es el inglés entre los diferentes hablantes de cualquier otra lengua en el mundo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues se dice que es como esa lengua vehicular, ¿no? Así llama también desde la sociolingüística. El vehículo, pues la lengua vehicular o el vehículo que utilizamos nosotros para comunicarnos, ¿no? Y pues es como la que es la común, ¿vale? En este caso, la que podemos utilizar de manera general para podernos comunicar en diferentes lugares del mundo, sin importar que no sea nuestra lengua nativa o una extensión así, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entonces estamos identificándolo de esta manera. Es importante para nosotros estudiar, en este caso, el inglés y su variabilidad, por eso, porque es la más común. Y para que nosotros, como enseñantes de esta lengua o de este idioma, podamos implementarla, podamos utilizarla en efecto de manera concreta, de manera corriente, no solamente en nuestro contexto, no solamente en México y en la escuela secundaria, también porque vendrán otras oportunidades para ti de trabajar en el extranjero, ¿no? Y pues en diferentes regiones. Y como dije, es muy importante tener esta apertura y no pensar que hay una única versión y que la conocemos nosotros súper bien, ¿no? Tener más bien esa apertura para saber que hay una variabilidad en efecto de uso de la lengua en el mundo, ¿vale? Muy bien, bueno, hemos dicho entonces que puede haber esa variabilidad, por ejemplo, entre el inglés británico y el americano. Este es tan solo un ejemplo que te puedo dar de variabilidad y tan solo entre esas dos regiones, ¿vale? Aquí tienes tú indicado por las banderitas, Reino Unido, Estados Unidos. En cuanto al léxico, contenido léxico, perdón, y contenido semántico, ¿sí? Bueno, aquí puedes tú verificar cómo a una misma prenda, ¿no? Digamos de que utilizamos las personas se le puede llamar de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, aquí como decir bag, ¿no? Una bolsa, le traduciríamos más bien, ¿no? En el caso del inglés británico, y purse, en el caso del inglés americano, sería como bolso más bien, ¿no? Para nuestro contexto, ¿sí? Hay una gran variabilidad aquí. Seguramente algunos de ellos los identificas ya con antelación, ¿no? Algunos son más comunes como trousers y pants, por ejemplo. Algunos son muy cercanos, como en pijamas, pajamas, ¿no? Algunos otros, pues sí, son más extraños para nosotros, no son tan comunes de identificar, ¿no? Algunos están intercambiados. Por favor, observa el que es el antepenúltimo, que dice waistcoat, por ejemplo, en el caso del inglés británico y vest en el lado americano. Y esa misma palabra best se utiliza para la otra prenda, en el caso del británico, ya viste, en el renglón penúltimo. En tanto, esa prenda, que sería una camiseta, diríamos nosotros en español. En el caso del inglés americano decimos undershirt, ¿sí? Entonces, bueno, pues llegamos a encontrar, ¿no? Una variabilidad así, por ejemplo, a este nivel de contenido léxico semántico, o sea, cómo nombramos a cuáles significados, ¿no? De una manera y de otra según la región en la cual nos encontramos dialogando en esa lengua, ¿vale? Puede haber una variabilidad en esos ámbitos. Ahora,
También puede haber una variabilidad en torno igual a la constitución sintáctica, pero que deriva en lo pragmático, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Este es un poquito una broma que se plantea, ¿no? Decir que está una persona ahogándose en un cuerpo de agua, solicitas ayuda, ¿no? Y en un inglés americano es como muy concreto, o sea, decir una palabra help, simplemente, ¿no? Ayuda, ¿sabes? O sea, pues porque la premura, ¿no? De hacer ese requerimiento en el inglés americano. Y en el caso del inglés británico, pues decirlo como mucho más retórico, lo que dije hace rato, mucho más extendido, construido, ¿no? Excuse me, sir, I'm very sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping me a moment, as long as it's not trouble, of course, ¿no? Entonces, disculpe, señor, ¿no? Estoy pues no estoy, digamos, tan angustiado de tener que molestarlo, pero me estaba preguntando si a usted no le importaría ayudarme un momento, ¿no? Desde luego, si esto no implica para usted un problema, ¿no? Es como decirlo de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues la persona al final está haciendo la misma solicitud, pero en el primer caso lo está haciendo así como mucho más concreto, pues es una situación de emergencia. Y en cambio, en el segundo caso, lo está haciendo como mucho más retórico, elaborado, desde que es la función, pues así, pragmática británica que llegamos a encontrar, ¿no? De la pragmática deriva también el contenido cultural. Por ejemplo, lo que puedes ver aquí, bueno, en el caso del contexto británico, pensar, por ejemplo, que está constituido con el inglés de la reina, ¿no? Que también aquí veremos alguna variabilidad. El inglés de la reina, por ejemplo, ¿no? El inglés mucho más igual retórico, formal, ¿no? Entonces, en este caso es como gracioso encontrar un par de gatitos simplemente, pero que bueno, le coincide en el hecho de que en su cabecita quede esta figura que es de una pieza natural, ¿no? De la naturaleza, hojitas, en fin, y que parezca que trae como una decoración, ¿no? En este caso, en la gatita, y que bueno, pues le pregunte, digamos, ¿no? Al otro gato, le haga estas preguntas, pero igual en una forma muy retórica. ¿No? Tell me, Sir Middens, what does my kingdom think of me? Sí, entonces él le contesta, ¿no? They appear to tolerate your grace. Marvelous, ¿sí? O sea, como un inglés mucho más retórico, ¿no? Mucho más elaborado, que pues habla de esa cultura, ¿sabes? Cuando tú piensas en un británico, seguramente que viene el estereotipo de pensar que es una persona bien formal, ¿no? Bien disciplinada, ¿no? El caballero inglés, que es puntualísimo, que es súper formal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ello está así supeditado a esa conformación cultural, ¿vale? Entonces encontramos, vaya que hay implicaciones, ya viste, de uso de la lengua a nivel diferenciado, ¿no? Incluso en algunos otros lugares en donde no se utiliza el inglés como lengua originaria, ni siquiera como segunda lengua, pero sí como lengua extranjera. Por ejemplo, en el caso de las lenguas orientales, ¿no? Que no coinciden con esos fonemas, con esas formas y pues lo pronuncian como pueden, ¿no? Como cada uno de nosotros también, ¿no? A partir del acento, de ese énfasis que tenemos, ¿no? Entonces, es bastante común ver a un oriental, sobre todo a los japoneses, ¿no? De pronto decir esto, una expresión como esta, en vez de thank you very much, por ejemplo, decir thank you very much, ¿sí? Entonces, bueno, pronunciarlo de esta manera da una variabilidad. Y lo primero que tenemos que entender en sociolingüística es justamente eso, o sea, que hay una gran variabilidad y que no podemos nosotros ponernos como en un plano como de pensar que es definitorio lo que conocemos, ¿vale? O sea, que es como que ya tenemos todo ese conocimiento del inglés, porque no es así. Te voy a pasar aquí varios ejemplos con los cuales tú podrás darte cuenta de que, como dije, no es así, ¿vale? Sino que tenemos, pues, debemos tener esa apertura para poder así también reconocer que, pues, el uso del inglés, igual que de otras lenguas, es muy diversificado, ¿sale? Y correspondientemente, pues, es importante para nosotros tenerlo esto en consideración, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, en siguiente instancia, vamos identificando a qué se refiere este concepto de competencia sociolingüística, ¿vale? Ya hemos estudiado con antelación y aquí lo retomaremos, que es la competencia comunicativa, ¿sí? Dentro de esta encontramos una que es particular de nuestra materia, que es la competencia sociolingüística, y es la que queremos pues hacer en su abordaje, ¿no? En esta sesión, ¿vale? Bueno, para ello vamos a partir de una concepción del signo que nos remonta un poquito a semántica, pero ya vinculada con lo sociocultural, ¿no? Que es una concepción del signo. La concepción del signo que hemos visto con antelación en semántica y un poquito por ahí en pragmática es la concepción diádica,
diádica o de dos elementos de Ferdinand de Saussure, o bien la concepción triádica o de tres elementos de Charles Sanders Peirce, ¿sí? Pero en este caso, bueno, ellos eran autores, o sea, propiamente de que analizaban al interior cómo estaba compuesto el signo, ¿no? Después de Peirce pudimos ver tipos de signos y de ahí hablamos de otro autor que es Sivok, que son otros tipos de signos también. Ahora nos remontamos a la parte más de uso del signo, para lo cual retomamos a este autor que es Mikhail Bakhtin, ¿vale? Bueno, Bakhtin no lo ve al interior, digamos, del signo, del cómo está constituido, sino que lo ve más bien en cuanto a cómo se utiliza, cómo se implementa ese signo en la vida, digamos, cotidiana para los adultos, ¿vale? Bakhtin nos señala que la concepción del signo debe estar frente a tres situaciones, ¿sí? Las que ves tú aquí. Primero, en su uso frente a la realidad. Segundo, en su uso frente a los otros signos, frente a otros signos. Y finalmente, frente a los sujetos que lo usan, o sea, los hablantes, ¿vale? Ahí está, son tres entidades, ¿no? La concepción del signo frente a la realidad, uno. Dos, frente a los demás signos. Tres, frente a los sujetos, los hablantes que lo utilizan, ¿vale? También nos señala, y ahí va la parte principal, ¿no? Social. Fíjate cómo él no está pensando en cómo está constituido un signo. Por ejemplo, Saussure, significante, significado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Peirce, representaba en objeto interpretante, ¿no? Sino que está pensando que más bien hay que verlo en su concepción frente a estas tres entidades, o sea, ya de uso, ya de pragmática, ¿vale? Y en ese mismo uso, él señala que no funciona así solo o aislado, sino que siempre funciona en combinación con otros elementos, ¿sale? Dentro de esa práctica, de ese uso de los propios hablantes, ¿no? En combinación, por eso dijo frente a los demás signos, ¿no? En combinación con otros signos a nivel, ahí está, mira otra vez, sintáctico, ¿vale? O sea, de cohesión de una palabra con otra para formar un enunciado. A nivel semántico, o sea, de coherencia, de sentido, ¿verdad? De significado dentro de ese enunciado. Y a nivel pragmático, o sea, de uso, ¿vale? De ese enunciado en una cadena de habla, ¿no? En una situación discursiva. Bueno, ¿por qué Bakhtin considera allí a la sociedad y a la cultura? Porque contempla que el signo adopta maneras de representación que son típicas de esos usuarios, ¿sí? Aquí hablamos a un nivel axiológico. Acuérdate, ya le hemos platicado un poquito esto con antelación, ¿vale? La axiología es la ciencia que se encarga del estudio de los valores dentro de una sociedad. Impacta un poquito en el ámbito de la ética y de la filosofía, ¿no? La axiología estudia esos valores que son importantes para una sociedad. Entonces, bueno, recapitulando esto, ¿no? Bakhtin señala que el signo no solamente se debe estudiar, o sea, como un objeto así, o como está compuesto, vaya, de manera objetiva, sino sobre todo de manera subjetiva, pragmática, dentro de una sociedad, dentro de un grupo cultural, en donde imperan valores, ahí está, maneras de representación axiológica o valores, ¿vale? Recuerda que hay valores de tres tipos, valores éticos, que son los que normalmente estudiamos, ¿no? Pero también hay valores materiales y también, o materiales y económicos, digamos, y también hay valores sociales, ¿no? Justamente que para una sociedad son importantes. Algunos de estos valores se comparten. A lo mejor no sé decir la verdad, ¿no? Ser honesto podría ser un valor que se comparte entre las diferentes culturas del mundo, pero hay otros que no. Y hay otros que son más relevantes o más importantes en una región que en otra y que también dan lugar a formas de cortesía, marcas discursivas que son concretas de esa región y que se estudian también en la sociolingüística, ¿sí? Son típicas de los usuarios. A nosotros, por ejemplo, desde pequeños nos enseñan a decir, por favor, gracias, de nada, salud, cuando alguien estornuda, ¿no? Ahí está. Son formas típicas que hablan de esa educación informal que recibimos en casa, pero que nos enseña como esas normas de convivencia social, ¿no? Incluso desde pequeños nos enseñan cuáles son las palabras mágicas, ¿no? Justamente, por favor, gracias, ¿sabes? O sea, como para poder tener una convivencia armónica dentro de una sociocultura. ¿Ya viste? Ahí está entonces así definido, por eso es que lo señala o lo menciona, pues Bakhtin, que hay que contemplarlo en función de ello, ¿vale? Bueno, muy bien, vamos a parar aquí, a propósito de esta introducción, digamos, que nos va señalando Bakhtin, como para poder reconocer entonces que el signo no solamente lo estudiamos como lo hemos hecho con antelación, a nivel constitutivo, como dije, cuántos elementos lo componen, por ejemplo, de acuerdo con Saussure, en la propuesta diádica,
o cuántos elementos lo componen de acuerdo con Peirce en la propuesta triádica, ¿no? Sino que también hay otros autores que nos lo plantean ya más en su uso, en su implementación por los hablantes, por los usuarios de la lengua en una sociocultura, ¿sí? Y entonces, bueno, partiendo de eso, vamos a reconocer qué es la competencia, como dije, comunicativa y la competencia sociolingüística en particular, ¿vale? Y ahí iremos avanzando poco a poco, como dije, hay muchos temas que ver, ¿no? A propósito también de la historia, de la geografía, en fin, vamos a estar aquí estudiando y por supuesto las variaciones que hay de uso del inglés con algunos materiales auténticos que te voy a pedir revisar más adelante, ¿vale? Hasta aquí entonces este avance. No hay ejercicio de clase todavía ahorita porque seguimos pues en la parte incipiente e inicial, digamos, del curso. La próxima sesión te voy a hablar, dar continuidad a estos conceptos y ahí te voy a pedir ya que vayas reflexionando acerca de tu propio concepto, digamos, de la competencia sociolingüística con base en lo que diferentes autores e instancias dicen. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí entonces. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Que tengan bonita tarde, muchachos. Hasta pronto.